Un instante, una foto. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas. Una época de cambios que devienen un cambio de época. A muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar. Una frase, un sentimiento colectivo y las ganas de hablar de nosotros en nuestro idioma. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, Nuestros problemas, nuestras soluciones, nuestra América adulta y soberana. y cada uno de nosotros trajo una pala. Un fantasma recorre Europa y el mundo entero. Una pala de enterrador. Un continente que expone a la faz del mundo entero sus conceptos, Una pala de enterrador. sus fines, sus aspiraciones. Y una frase que lo resume todo. Porque aquí en Mar del Plata Gritada en el lugar indicado, está la tumba del Alca. en el momento exacto. Vamos a decirlo. Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. A partir de este momento, Alca, Alca, al carajo. las fronteras se abren y la patria se agranda. Esto es Al Carajo. Noticias, política y cultura de América. Esto es Al Carajo. Alca, 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 al carajo. Alca, 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 al carajo. Bienvenidos, bienvenidas, capítulo 36 de Al Carajo. Ya entramos en noviembre, es nuestra temporada número 14 y seguimos recorriendo América Latina y el Caribe con su información política, social y cultural. Mi nombre es Pablo Daniel Ovín en el micrófono, con todo el equipo. Vamos a ir país por país y región por región como siempre. En la etapa, en estas horas calientes del continente, está Colombia, tras la derrota de la izquierda en las elecciones regionales del 29 de octubre, que eran un testeo importante para la gestión nacional del presidente Gustavo Petro, y no le fue bien al pacto histórico, con derrotas en ciudades muy importantes como Bogotá, donde ganó el centrista Carlos Fernando Galán, y donde el candidato del pacto histórico salió tercero, en la capital del país en la cual se había apoyado el triunfo electoral de Petro del 2022, más las derrotas en Cali y en Medellín contra el uribismo, son un golpe duro. Si bien no se puede hablar de un plebiscito al presidente Petro, hay un indicio claro expresado en las urnas del cambio de humor y del ralentamiento del proceso de cambio. Veremos cómo se reorganizan las fuerzas progresistas para lo que queda de este mandato. Elección de medio término en Colombia, importante en el plano regional, y de elecciones quedan en América Latina, la del 19 de noviembre, balotaje en Argentina, entre Sergio Massa de Unión por la Patria y el ultraderecha Javier Milei de La Libertad Avanza, en otra pieza clave geopolítica para la equidistancia y equivalencia de fuerzas a nivel continental regional. Mucho para contar le queda a este 2023 todavía. Además de las urnas y de las elecciones, hay en América luchas, movimientos y procesos que están en marcha y los vamos contando por acá. Siempre en voz propia, a través de la participación de los compañeros y compañeras de las radios comunitarias, campesinas, populares y también radios públicas y radios universitarias de distintos países. Con ellas intercambiamos la palabra y hacemos circular la información. Este programa Al Carajo se transmite en red por cerca de 50 emisoras de Argentina, de Bolivia, de Chile, de Uruguay, y tenemos un canal de YouTube, Al Carajo Radio, que nos pone potencialmente en todo el continente y en todo el mundo. Además de la política y las noticias, vamos a tener, como siempre, música y cultura con Mavi Sosa e historia con Juan Francisco Martínez Pería. El sumario para esta jornada radiofónica, que acá damos por iniciada. Vamos a los primeros títulos y el desarrollo informativo. Al Carajo Radio en Twitter, Facebook e Instagram, en las redes sociales para la comunicación y para el intercambio. Del Atlántico a los Andes, del cerro a la cordillera. Al Carajo. Las noticias de América.
En México se realizó la Marcha de las Catrinas por las víctimas de feminicidio. Se trata de la tradicional convocatoria que se realiza ininterrumpidamente desde hace 8 años, protagonizada por madres de víctimas de crímenes por razones de género, junto con activistas y organizaciones que luchan por los derechos y contra la violencia hacia las mujeres. La movilización recorrió las calles de la capital mexicana, partiendo desde la escultura de la joven Amayac, la estatua de la mujer originaria que reemplazó a la estatua de Cristóbal Colón en el Paseo de la Reforma, para llegar finalmente hasta la Antimonumenta, figura erigida en 2019 para reclamar justicia por las víctimas de la violencia de género y los feminicidios en todo México. Entre las consignas de este año, las mujeres participantes exigieron al Estado más políticas para erradicar y sancionar los feminicidios y propusieron la creación de un fondo para las y los huérfanos de las madres muertas por ese delito que permita darle continuidad a sus estudios, salud, alimentación y atención psicológica. Además, denunciaron la existencia de una pandemia feminicida con una estadística de 10.5 mujeres asesinadas por día en el país. Entre las asistentes a esta nueva Marcha de las Catrinas estuvo Bianca Yesenia Labastida, mamá de Bianca Fernanda, asesinada en 2018 en Playa del Carmen, y cuyo feminicidio pretendió tramitarse como un robo común, por lo cual las familias denuncian la complicidad de sectores de la justicia patriarcal en la violencia hacia las mujeres, por lo que piden también una profunda reforma judicial para México. Al carajo. En Guatemala, el Tribunal Supremo dio por terminado el proceso electoral y oficializó el triunfo de Arévalo. Con esta decisión, la autoridad rectora rechazó una demanda presentada por algunos partidos políticos que pretendían alargar el periodo de revisión al menos hasta el 15 de enero, lo que ponía en cuestión la asunción del mandatario electo. A partir del fallo, Bernardo Arévalo y su compañera de fórmula, Karin Herrera, deberán tomar posesión de sus cargos de presidente y vicepresidenta el próximo 14 de enero, tal cual lo previsto por la ley. De esta forma, se puso fin a la incertidumbre generada por las intervenciones y medidas de la fiscal Consuelo Porras y otros funcionarios judiciales alineados con la derecha que buscaban deslegitimar el triunfo del movimiento Semilla en el balotaje del 20 de agosto, que fue por más del 60% de los votos. Desde esa fecha, y durante las últimas semanas, comunidades indígenas y campesinas, junto a organizaciones de derechos humanos, se mantuvieron en alerta y movilización, con cortes de rutas y protestas, pidiendo la renuncia de Porras y la oficialización de aquel resultado de las elecciones. A partir de este fallo del TCE, Bernardo Arévalo consideró que quedó claro que ningún juez o fiscal puede modificar lo que el pueblo eligió en las urnas y pidió que se acaben las operaciones que intentan romper la continuidad democrática en el país centroamericano. Al carajo. En Brasil, el gobierno de Lula dona 2 toneladas de alimentos producidos por el Movimiento Sin Tierra para los palestinos de la Franja de Gaza. El cargamento fue enviado hacia Egipto para que luego sea trasladado al territorio que se encuentra en emergencia alimentaria por los bombardeos de las Fuerzas Armadas de Israel. Se trata de 2.000 kilos de arroz, productos de maíz y leche en polvo destinados a la población de Gaza, según la Cancillería brasileña, como un nuevo aporte a los esfuerzos internacionales para la asistencia humanitaria. Los alimentos fueron cedidos por el MST, el movimiento campesino que lucha por la reforma agraria en Brasil, como un gesto de solidaridad con las familias palestinas. Con esta acción, el Movimiento Sin Tierra, que en su país es el principal productor y exportador de arroz orgánico sin uso de agrotóxicos, busca además visibilizar la existencia de una vía para la soberanía alimentaria y para la solidaridad entre los pueblos del mundo. El gobierno de Lula, en tanto, continúa por la vía diplomática reclamando en la ONU un llamado al alto al fuego y el retorno a negociaciones de paz que tengan como eje el reconocimiento de la existencia de los dos estados, el Estado de Israel y el Estado de Palestina. Al carajo. En Panamá, el gobierno llama a consulta popular sobre contrato minero, pero los ambientalistas siguen movilizados. El presidente Laurentino Cortizo anunció el pedido al Tribunal Electoral para la convocatoria a un plebiscito para que el pueblo panameño defina sobre la polémica concesión repudiada por amplios sectores sociales y comunidades de las regiones donde operará la empresa extractivista. La pretendida votación sería para el 17 de diciembre de este año y decidiría por el sí o por el no a la derogación de la Ley 406, aprobada por el Congreso, para otorgar la objetada concesión por el plazo de 20 años.
Sin embargo, los sectores opositores rechazaron la convocatoria, denunciando que se trata de un intento por desmovilizar las protestas. En contrario, piden que la ley se derogue de manera directa y califican al contrato como una entrega del patrimonio nacional, ya que la multinacional podrá pedir la expropiación de tierras a su favor, utilizar el espacio aéreo y solo pagaría como canon $375 millones al año. Así fue el intento del presidente Cortizo, que manifestó que el plebiscito busca que la voluntad mayoritaria del pueblo panameño se exprese a través del voto a favor o en contra del permiso para la minera. Panameñas y panameños, he escuchado con respeto a quienes se oponen al contrato ley con Minera Panamá. Creo en la democracia y como presidente entiendo el clamor de las voces que se manifiestan sobre el particular. Por esta razón y para que la voluntad mayoritaria se exprese de la manera más democrática, solicitaré al Tribunal Electoral la convocatoria de una consulta popular el domingo 17 de diciembre del 2023 para que los panameños decidamos con el poder del voto si se deroga o no se deroga la Ley 406 del contrato minero. A través de la participación ciudadana, mediante el voto, podremos legitimar la voluntad del pueblo, cuyo resultado será de obligatorio cumplimiento. El pueblo es el soberano. También quiero anunciar que estaremos elevando a ley la prohibición de la minería metálica a nivel nacional. Muchas gracias. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Imperio Diablo. Rebelión Aymara.
Seguimos en Al Carajo en este capítulo número 36 del 2023. Entramos en noviembre y noviembre es un mes que tiene en el calendario de la historia varias rebeliones y revoluciones que traemos al presente. Pongo la bandera y el nombre de Tupac Amaru arriba de la mesa y en el aire de las radios que retransmiten este programa, y llega Juan Francisco Martínez Pería, docente, historiador de la Universidad Nacional de las Madres de Plaza de Mayo de Argentina, para hablar de esta gran figura de nuestro continente, de nuestra Abya Yala, como le llaman los pueblos originarios y las comunidades. ¿Cómo está, Juan? Hola, Pablo, es una gran alegría estar nuevamente en el programa. 4 de noviembre, fecha del inicio conocido de la rebelión de Tupac Amaru II. Sí, se cumple un nuevo aniversario de una de las revoluciones más importantes de la historia de América Latina y de la historia moderna. Comenzó en noviembre de 1780 y tuvo un impacto gigantesco en todo el mundo de los Andes, y no solamente en los Andes, sino en gran parte de América. Tuvo múltiples impactos por toda la región, ¿no? Bueno, la revolución de Tupac Amaru está sobre todo conectada con revoluciones andinas previas. Algo que vale mucho la pena siempre subrayar es que en América Latina la conquista de la región fue absolutamente resistida por los pueblos originarios, ¿no? Esto me parece clave porque hay una idea que nosotros tenemos generalmente muy dominante, que es que, bueno, recién en 1810 hay como un despertar de ideas independentistas. En realidad, desde muy temprano los pueblos originarios, antes de ser verdaderamente colonizados, se opusieron a la dominación de la región. E incluso hubo pueblos originarios que efectivamente en su momento, durante la época colonial, nunca fueron dominados, ¿no? Como los pueblos de la Patagonia argentina y chilena, digamos, los pueblos mapuches, que resistieron y lograron que se les reconociera o se les sostuviera por lo menos su libertad. Pensemos tempranamente en el Caribe, Atuey, Anacanagona, ¿no? Enriquillo, fueron todos líderes de rebeliones de pueblos originarios. Pensemos en el primer Tupac Amaru, que es el último gran inca que resiste la invasión. Pensemos en Montezuma. Pensemos, bueno, en un sinfín de figuras indígenas que resistieron luchando a la conquista de América. También me parece muy importante subrayar que los pueblos africanos y afrodescendientes esclavizados tuvieron también una activa resistencia en contra de la esclavitud, del colonialismo y del racismo, y que, bueno, obviamente la revolución haitiana fue la más importante y la más, dentro de todo, conocida, a pesar de ser muy olvidada, pero también, bueno, todas las comunidades cimarronas, ¿no? Los palenques, los quilombos, el palenque de San Basilio en Colombia, el quilombo de Palmares en Brasil y otra infinidad de experiencias similares, ¿no? Esto es importante para entender que el suceso de Tupac Amaru y Tupac Katari no cae de un plato volador, sino que se escribe en una historia previa, ¿no? También hay otra cosa que es muy importante, y quiero subrayar esto, Pablo, es que a pesar de que nosotros digamos que existieron todas estas luchas, me parece que hay que tener cuidado en no tomarlas totalmente como un antecedente de lo que ocurre en 1810, ¿no? Esto es algo que se ha discutido mucho porque muchas veces se ha visto la rebelión de Tupac Amaru y particularmente la revolución de Tupac Katari como rebeliones que prefiguraron lo que ocurre con las independencias de 1810, y hay que tener cierto cuidado, ¿no? Porque digo, las revoluciones de 1810 fueron revoluciones fundamentalmente lideradas por criollos que tuvieron una agenda un tanto distinta a las de la revolución de Tupac Amaru, de Tupac Katari y la revolución haitiana y procesos previos, ¿no? Una agenda mucho más elitista, más moderada, con algunos actores sí revolucionarios, pero que no estaba tan interesada en el cambio social como en el cambio político y de alcanzar la independencia, ¿no? Entonces, esto es importante porque la revolución de Tupac Amaru y de Tupac Katari y las revoluciones y los movimientos previos de los pueblos originarios, afrodescendientes y mestizos, tiene su propia agenda, su propia particularidad y su propia lógica. La otra cosa que a mí me parece también muy importante señalar, Pablo, es que, y esto ya en su momento lo hemos hablado, a nosotros nos enseñan una historia de los derechos del hombre, de las ideas de libertad, igualdad, que es profundamente noratlántica, ¿no? Profundamente eurocéntrica y profundamente elitista, que nos dice que las ideas de libertad e igualdad vienen del norte, ¿no? A partir de filósofos que las fueron cultivando y que después fueron cristalizando en revoluciones que ocurrieron en el norte, que se fueron expandiendo hacia el sur, ¿no? Pensemos la Revolución Gloriosa en Inglaterra, la Revolución de Independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa como hitos claves de este proceso emancipatorio noratlántico que luego se expande.
Acá hay dos cosas que ya en su momento tal vez hemos mencionado, pero que vale la pena subrayar. La primera es que ese relato tan tradicional y hegemónico esconde las contradicciones de esos procesos. No nos muestra que esos procesos en realidad eran procesos donde la libertad era para muy pocos, y donde incluso no solamente la libertad era para muy pocos, sino que a la misma vez esos procesos derivaron en una expansión del racismo, el colonialismo, la esclavitud. Y la otra cosa que no nos dice es que obviamente lo que hace es negar otras revoluciones que fueron más radicales que esas revoluciones. Y esto me parece muy importante porque acá, Pablo, lo que yo quiero hacer es introducir la revolución de Tupac Amaru y Tupac Katari no solamente como una revolución latinoamericana, no solamente como una revolución indígena, sino una revolución que tiene un gesto universalista muy importante. Esto es clave, Pablo, porque generalmente nos dicen las revoluciones universales vienen del norte, las revoluciones latinoamericanas o del sur son revoluciones particulares, son revoluciones específicas, son demanda de los pueblos originarios. No, estas efectivamente sí eran demanda de los pueblos originarios, eso es cierto, pero expresan idearios mucho más universalistas, mucho más emancipatorios que lo de la Revolución de Inglaterra, que la Revolución de Estados Unidos y también que la Revolución Francesa. Ese carácter universalista me parece clave y fundamental. Muy bien, el contexto. Y del hecho puntual de la acción política y militar, ¿qué se puede reconstruir, Juan? Es un proceso que arranca en 1780, en lo que actualmente es Perú, y en 1781, comienzo de 1781, en lo que actualmente es Bolivia, en ese momento era el Alto Perú. El líder de la primera de esas dos revoluciones es Tupac Amaru. Tupac Amaru, su verdadero nombre era José Gabriel Condorcanqui, era un cacique indígena, formaba parte de la nobleza indígena, había sido reconocido de esa manera, tenía cierto poder dentro de su comunidad, sabía leer y escribir, estaba cristianizado y él decía ser heredero del último de los incas. Bueno, ese título no se lo reconocen y hay algo muy importante, que es que la década del 70 y la década del 80, con las reformas borbónicas, en la época de Carlos III, la explotación de los pueblos originarios, que era muy dura, se va a intensificar. En ese contexto, Tupac Amaru inicia una revolución el 4 de noviembre de 1780 asesinando al corregidor, que era una autoridad local, pero haciendo algo muy interesante, Pablo, y que ha generado muchas discusiones, que es que él se va a presentar como un emisario del rey, hablando en nombre del rey, ¿no? Esto es importante porque va un poco en la línea de esto, de toda una tradición que era abajo el mal gobierno, viva el rey. Y hay algo que también es interesante, que ha dado lugar a muchas discusiones, es que inicialmente Tupac Amaru tuvo un discurso que intentó de alguna manera no solamente representar a los pueblos originarios, sino también acercar ciertos sectores criollos y sectores mestizos, por supuesto, y también a la iglesia, con un discurso revolucionario, pero inicialmente más o menos moderado. Con el tiempo, bastante rápidamente, el movimiento se va a ir radicalizando muchísimo, va a tener una gran expansión en términos de continuadores. La iglesia, por supuesto, lo va a rechazar absolutamente, se va a oponer frontalmente a ese movimiento, los criollos también en su gran mayoría, y obviamente va a haber una guerra revolucionaria. Algo muy importante es que las medidas que Tupac Amaru va a ir tomando son sumamente radicales, la abolición de la mita, del yanaconazgo, de los tributos, de la encomienda, y por supuesto también otra cosa sumamente importante, que fue la abolición de la esclavitud, ¿no? Medidas muy universalistas, mucho más universalistas, pensemos, que la revolución de Estados Unidos que estaba ocurriendo en ese mismo momento. Al poco tiempo de comenzar la revolución de Tupac Amaru, comienza otra revolución en los Andes, una revolución que rápidamente asume un carácter más radicalizado. Las dos revoluciones fueron inicialmente fundamentalmente revoluciones anti-élite colonial, ¿no? Fuertemente en contra, no poniendo tanto el centro inicialmente en la independencia, sino fundamentalmente poniendo el centro en el orden político y socioeconómico, ¿no? Sobre todo la dominación racial, la dominación de trabajo forzado y semiforzado. Y rápidamente estalla esta revolución en Bolivia, donde desde el alto se va a sitiar la ciudad de La Paz y cuyo principal líder va a ser Julián Espasa, que no era un indígena de estatus, me refiero, que tenía Tupac Amaru, y que va a asumir el título de Tupac Katari, ¿no? Tupac Amaru, José Gabriel Condorcanqui, él se definía como heredero del último de Tupac Amaru, por eso asume el título de Tupac Amaru II, y Tupac Katari Julián Espasa asume el título de Tupac Katari y reconoce a Tupac Amaru como rey y él se pone como virrey. O sea que en los dos lugares estalla la revolución, y algo que también es sumamente importante, Pablo, y no lo comentamos, es que el Perú y el Alto Perú eran los lugares más ricos, más prósperos, y era el corazón del orden colonial español en América del Sur, ¿no? En América del Norte estaba México, Nueva España, que era
muy rico, donde después va a estallar una gran rebelión popular indígena a comienzo de la década del 10, en 1810, y esta rebelión estalla en un lugar absolutamente clave que es Perú y el Alto Perú, ¿no? Y inicialmente, como decíamos, fundamentalmente va a haber una demanda de gran cambio social, de destrucción del racismo, del trabajo forzado, semiforzado, semiesclavista, y de todo el orden, y finalmente va a haber una demanda fundamentalmente hacia la independencia. Otra cosa también muy importante es el rol femenino, ¿no? Recordemos que Micaela Bastidas va a ser la compañera de Tupac Amaru y va a jugar un rol de liderazgo, y de hecho se suele decir que ella era mucho más radicalizada en su estrategia que Tupac Amaru, y en el caso de Tupac Katari va a ser Bartolina Sisa. Lamentablemente ambas revoluciones van a terminar siendo aplastadas a sangre y fuego, primero la Tupac Amaru, que después va a ser continuada por Diego Cristóbal Tupac Amaru. De hecho va a empezar a haber ciertas tensiones entre los Amaru y los Katari, pero lamentablemente la primera rebelión va a ser derrotada. Sabemos cómo termina todo. Tupac Amaru, Micaela Bastidas van a terminar ejecutados, Tupac Amaru va a terminar descuartizado, y lo mismo va a terminar ocurriendo con Tupac Katari y Bartolina Sisa, pero van a dejar un legado gigantesco, ¿no? Un legado de lucha, de resistencia y de revolución indígena latinoamericana. Es una historia apasionante, y más aún como la cuenta Juan, y que le da identidad a luchas posteriores. Pero te pregunto, ¿existió la posibilidad o la instancia de que esas rebeliones indígenas o revoluciones se puedan conectar con los sentimientos independentistas de los pueblos en las colonias? ¿Estuvo ese vínculo en algún lugar? Bueno, es complejo, digamos. En el caso particularmente de Perú y el Alto Perú, lo cierto es que la élite criolla, primero y principal, es que era muy rica y que tenía muchísimo poder, y era la que directamente estaba a cargo de la lógica racista y de trabajo forzado y de explotación. Esa élite no tenía ninguna intención de hacer una independencia, y por eso a Perú y el Alto Perú la independencia le viene de afuera. Fundamentalmente de afuera, no solamente de afuera, pero fundamentalmente de afuera, porque la élite criolla va a quedar muy atemorizada, y entonces no quiere tocar nada para que no pase nada, porque tiene miedo que vuelva a estallar algo así. Y además porque era muy rica, como les decía recién. Pero sin embargo sí podemos ver, digamos, el artiguismo, tiene conexiones, podemos pensar, no sé, Padilla y Azurduy también, podemos pensar sobre todo Belgrano con la idea de un rey inca, pero también hay que señalar que, digamos, la revolución de Tupac Amaru y Tupac Katari, con el tiempo, que si después de la independencia fue vista, por ejemplo, en la época de Velasco Alvarado o antes, fue vista como un antecedente, ¿no?, de las independencias, pero hay que recordar que la independencia de Perú y Alto Perú fue algo que vino desde afuera, sobre todo, y que la élite no se sentía en la misma senda, digamos. 500 años después, más de 500 años después, queda la historia y queda la resistencia, bueno, y quedan las comunidades sobrevivientes tratando de sostener ese legado y sus costumbres, bueno, y su lucha por sus territorios ancestrales, ¿no?, contra los estados-nación surgidos de esas independencias. Sin duda, sin duda. Recordemos justamente que lo que va a ocurrir, y esto retomando lo que decíamos antes, es que las élites criollas, sobre todo en algunas partes de América Latina, después de la independencia, van a continuar con lógicas de lo que uno podría llamar colonialismo interno o colonialidad del poder, ¿no?, relaciones racistas, relaciones de explotación hacia los pueblos originarios, llevando obviamente a casos extremos como directamente el genocidio, como en Chile, como en la Argentina, como en México, o bueno, con un proceso de muchísima dominación y de expropiación de tierras, de comunidades, explotación laboral, continuidad del tributo, trabajo forzado, semiforzado. O sea, en gran medida, más allá de lo que podríamos decir de Sucre y de Bolívar y de etcétera y San Martín, en gran medida lo que ocurre después es que hay un proceso de construcción de un Estado en contra de los pueblos originarios, no que representa a los pueblos originarios, ¿no? Por eso esa lucha sigue tan presente. Y por eso, bueno, Tupac Amaru ha seguido siendo una figura reivindicada durante todo el siglo XX y el siglo XXI. Tupac Katari también, por supuesto. El propio Evo Morales lo reivindicaba. Álvaro García Linera formaba parte del movimiento catarista. Incluso en los tiempos más recientes, la figura de Micaela Bastidas y Bartolina Sisa también han sido muy recuperadas, ¿no? Así que esa es una lucha, obviamente, totalmente abierta, ¿no?, que tiene una gran continuidad. Juan Francisco Martínez Pería en Al Carajo, historia, la rebelión de Tupac Amaru y Tupac Katari. Libros, ¿qué podemos leer? ¿Qué podemos ver también? Bueno, hay un montón de libros que sobre esto. Hay libros muy clásicos como La Revolución de Tupac Amaru de Boleslao Lewin, un librazo enorme que también tiene una versión más chiquita de Eudeva que se llama La Insurrección de Tupac Amaru, que ese ya es más cómodo para leer.
Después hay un autor argentino que se llama Sergio Cerulnikov, que tiene un libro que se llama Revolución en los Andes, que es muy bueno. Tenemos un libro muy clásico, Buscando un Inca, de Flores Galindo, un autor de Perú, realmente un libro muy, muy bueno. Un autor norteamericano, pero compañero muy interesante, que tiene un libro que se llama Cuando solo reinasen los indios, también sobre todo sobre Tupac Katari. Y para ver, estaba pensando en la película Insurgentes de Sanginés, de Jorge Sanginés, que sobre todo está centrado en Bolivia, pero creo que vale mucho la pena, ¿no? Sanginés es un cineasta muy crítico y creo que vale muchísimo la pena. Muy bien, bueno, para seguir la historia también con más recursos, Juan, gracias como siempre por la participación en el programa y por traer al presente estas líneas históricas que nos ayudan a entendernos hoy. Gracias a vos, Pablo, nos estamos viendo la semana que viene. Un saludo para vos y para toda la audiencia. Seguimos en Al Carajo, hay más lugares, hechos, política y música de América Latina y cultura también, por seguir recorriendo un rato más en esta emisión. Al Carajo. Una mirada al sur desde el sur. Más de 400.000 migrantes han pasado este año por el tapón del Darién, la selva que conecta la frontera de Colombia y Panamá. A pesar del sufrimiento, las personas caminan cargadas de esperanzas, como es el caso de Jennifer, quien lleva una sola meta. Poder ayudar a mi mamá. Yo tengo 4 niños que no tienen papá. Tengo un par de mellizos que cumplen el jueves 10 años. Tengo uno de 13 y uno de 11. Créeme que por ello, si no ya yo había tirado la toalla. Cada migrante viaja en busca de un lugar donde vivir con dignidad. Acoger a nuestros hermanos y hermanas migrantes es una posibilidad para crecer como humanidad. Un mensaje de la Red de Migración y Comunicación de ALER. No intentes correr, no puedes escapar, te tenemos controlada. ¿A dónde me llevan? 36 años de guerra en Guatemala dejaron un saldo de 45.000 personas desaparecidas. De este grupo, 5.000 fueron niñas y niños. Las desapariciones siguen vigentes a pesar del fin de la guerra. De 2003 a 2018 se reportan más de 35.000 personas desaparecidas, siendo las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes las más vulneradas. La desaparición forzada se sigue utilizando como instrumento de control social, infunde terror e inseguridad, lo que lleva a la sociedad a no movilizarse. El Estado debe cumplir su obligación constitucional de resguardar la vida de su ciudadanía. Debe combatir toda práctica que viole los derechos humanos. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, y esta emisora. Al Carajo. Al Carajo. Identidad, música y cultura de América Rebelde. Seguimos en Al Carajo, episodio número 36, temporada 2023, año número 14 de nuestro ciclo. Estas arpas que suenan son sudamericanas y nos posicionan geográficamente para que nuestra compañera Mavi Sosa nos lleve a comer los sabores de la patria grande. En este episodio, nuestro típico paseo gastronómico y latinoamericano será en las tierras del Paraguay, más exactamente en el departamento de Misiones, donde hace unos años nació el batiburillo. El plato en realidad llegó a Misiones desde España a principios del siglo XX. Se trata de un guiso de menudencias de cerdo y de ovejas, aunque últimamente y principalmente cuando llega a Misiones en Paraguay, esas vísceras que originalmente en la receta original son de cerdo y ovejas pasan a ser también de menudencias vacunas. Ese guiso es todo un símbolo del departamento de Misiones. De hecho, cada 25 de enero se celebra una multitudinaria fiesta gastronómica en el municipio de San Juan Bautista, que tiene a este plato como su protagonista. El origen del batiburillo
Es español y tuvo una gran adhesión desde que llegó a Paraguay porque se trata de un plato sabroso, nutritivo y económico. Les cuento cómo se prepara. Limpiar y lavar las vísceras. Estos son 100 gramos de riñón, 200 gramos de hígado, 200 gramos de corazón y 200 gramos de lengua. Como decíamos al principio, pueden ser menudencias de ovejas, de cerdos o menudencias vacunas. Cortar todas esas vísceras en cubos y reservar. Rehogar en aceite 150 gramos de cebolla blanca cortada en cubos pequeños y agregar 200 gramos de locote picado, 5 dientes de ajo picado, 10 ajíes frescos picantes picados y una cucharada de mostaza. Una vez rehogadas las verduras, agregar las vísceras cortadas y rehogar también hasta que estén doradas. Añadir 500 centímetros cúbicos de vino tinto y mezclar bien. Cocinar durante 15 minutos y agregar media taza de caldo. Condimentar con pimienta y sal y cocinar durante aproximadamente 30 minutos. Servir en cazuelas con cebolla de verdeo picada. Los sabores de América Latina en Alcarajo, el batiburillo originario del departamento de Misiones, Paraguay, y la música que acompañó la receta que trajo Mavi Sosa, por si no la reconocen, es la tradicional Pájaro Campana del compositor y arpista de Haití, Paraguay, Félix Pérez Cardoso, un prócer de la música latinoamericana. Las luchas políticas, las luchas sociales de la región tienen su lugar. Al carajo. Y ahora vamos a la agenda informativa de los pueblos originarios de América Latina y el Caribe con sus luchas, sus reclamos y sus reivindicaciones, y lo hacemos a través del contacto con las radios comunitarias de las regiones. En este caso, el mapa comunicacional nos traslada hasta Ecuador. Allí una comunidad indígena exige el cumplimiento de medidas de reparación por los daños de la minería extractivista en la Amazonía. Informe de la comunicadora Jessica Guayanay desde Radio Irfeyal, desde Quito, la capital ecuatoriana. Saludos cordiales. Miembros de la comunidad ancestral Cofán Sinangüe realizaron un plantón en el exterior de la Corte Constitucional del Ecuador para exigir el cumplimiento de las sentencias de reparación dictadas hace 5 años en el caso de concesiones mineras cercanas al río Aguarico, situado en la Amazonía ecuatoriana. Según Wider Guaramac, líder de la comunidad de Sinangüe, la sentencia ratificada hace 2 años no se ha cumplido y continúan las afectaciones a los derechos de esta comunidad. Asimismo, Jorge Acero, representante de la organización Amazon Frontlines, se refirió a la inacción por parte de los ministerios de Ambiente y Energía. Escuchemos. Sin embargo, en 5 años, el Ministerio del Ambiente no ha movido ni una sola piedra. No ha tocado ni una sola de las piscinas que existieron por la afectación de esta actividad minera. De igual forma, el Ministerio de Energía, como ha sido expuesto, fue ordenado y dispuesto a revertir y eliminar del catastro minero ecuatoriano 52 concesiones mineras que afectarían a una totalidad superior a las 32.000 hectáreas de selva y de zona virgen en la zona de Piedemonte, es decir, entre los Andes y la selva amazónica. Hasta el momento son 20 los títulos de concesiones mineras que se encuentran suspendidas, aun cuando la orden fue revertirlos debido a que constituyen una grave afectación a la salud de las personas y los derechos de la naturaleza. Finalmente, Ana Cristina Vera, miembro de la Alianza de Derechos Humanos, destacó la importancia de que se atienda la demanda contra el decreto 754, emitido el 31 de mayo de 2023, con el cual se reformó el reglamento al Código Orgánico del Ambiente, facilitando la emisión de licencias mineras en perjuicio de las comunidades indígenas.
para denunciar en este sentido el decreto 754, que es inconstitucional y que pretende efectivamente violar los derechos de consulta de los pueblos y nacionalidades, pero también de los campesinos y también de los pueblos urbanos, frente a este tipo de actividades extractivas que destruyen la naturaleza, que destruyen la vida digna de las personas. Estamos aquí para exigir que las distintas demandas de inconstitucionalidad que se han metido se conozcan. Reportó Jessica Guayanay, Radio Irfeyal, Quito, Ecuador. Al carajo. Una crónica de la región. Y de Ecuador, sin escalas, a República Dominicana, al Caribe, en Al Carajo. Agricultores y familias campesinas le reclaman al gobierno de Luis Abinader por la falta de agua para sus cultivos. El gobierno había prometido que esto se solucionaba con obras en un importante canal en la región rural del país. Las organizaciones del campo denuncian incumplimiento y el abandono del sector en medio de una profunda crisis ocasionada por la sequía. Informe con testimonios a través de la compañera Roxana Marmolejos desde la Red Campesina de Comunicación UDK, directamente desde la República Dominicana. En la zona fronteriza que divide la República Dominicana con la hermana República de Haití, los productores agrícolas aseguran que no reciben agua pese a la apertura de las operaciones del canal La Vigía, por lo que reclaman la instalación de pozos tubulares. Productores agrícolas de la provincia de Dajabón, que son beneficiados a través del canal restablecido, manifestaron que ellos esperan que las autoridades del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos cumplan con hacer los pozos en cada una de estas fincas, ya que eso beneficiaría bastante en tiempos de sequía. Presa Don Miguel es la solución. Los pozos, estamos pidiendo esos pozos porque son provisionales para ir paliando la situación. Pero la presa es lo importante, porque la presa va a beneficiar el riego entero. Nosotros creemos que si nos hacen, aunque sea de a 2 pozos en cada lateral, que vengan rodando más el poquito de agua del río, sería ir paliando la situación. Vamos a instalar paneles solares a más de 100 pies en cada finca, que ya el problema se había resuelto. Vamos a coordinar con los haitianos de que si el agua ellos la quieren, porque eso va a ser un fracaso para ellos con el canal, pero si el agua la quieren, vamos a partirla 50-50, una semana para allá y una semana para acá. Porque esto contribuirá mucho, al 100% con los productores de La Vigía, pero más aún, los productores de La Vigía, según estoy viendo, están solicitando que el presidente de la República, Luis Abinader, le restablezca más el servicio de agua. Mientras que las autoridades del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos aseguran que han realizado un trabajo eficaz para beneficiar a la gran mayoría de los productores de la zona agrícola y otras partes que son beneficiadas a través de la irrigación del canal conocido como la aduana La Vigía. Desde UDK en República Dominicana estuvo con ustedes Roxana Marmolejos. Al carajo. Una mirada al sur desde el sur. Y para concluir esta recorrida del Caribe dominicano, volvemos al continente. Vamos a compartir a través de la red Voces Nuestras de Costa Rica la cobertura de la Marcha por la Visibilidad Trans. En el marco de un montón de actividades que se desarrollan a lo largo y a lo ancho de América Latina y el Caribe por parte de los colectivos de diversidad, reclamando por sus derechos, exigiendo por el cumplimiento de leyes conquistadas y luchando por alcanzar lo que falta en ese camino. El informe es de la comunicadora Génesis Cruz, desde San José, la capital costarricense, con las voces y los sonidos de la marcha. Lo compartimos en Al Carajo. Se realizó la segunda marcha por la visibilidad trans en Costa Rica, un evento emblemático que contó con la participación de numerosas organizaciones y activistas. Camila Schumacher, escritora, docente y periodista, fue la mariscal 2023 de la Marcha por la Visibilidad Trans. Tengo clarísimo para quién trabajo y con quiénes trabajo. No hay mayor honor que atrincherarse entre valientes. No podemos quedarnos calladas, no podemos dar nunca ni un paso atrás. Solamente en un país donde quepamos todos, donde nadie confunda un derecho con un privilegio, vamos a estar seguras, vamos a ser dignas, vamos a poder mirarnos en el espejo y estar orgullosas de quiénes somos. Un aplauso para
Entre las organizaciones participantes se destacaron la Asociación de Mujeres Transvida, el Grupo de Apoyo a Familiares y Amigues de la Diversidad Sexual, GAFADIS, la Asociación Diversidad y Género de Punta Arenas, el Espacio Seguro de Jóvenes Casa Rara y la organización Pride CR, entre otras. Es un honor verlas aquí, verlos y verles aquí luchando y de verdad que ojalá sean muchos años más y en pie de lucha siempre. Y estamos buscando esa consolidación, esa unión, esa fuerza para hacernos sentir, para hacernos notar. Y por eso hoy nosotros los hombres trans estamos aquí siendo visibles. Igualar es una asociación de hombres trans, transmasculinos y personas disidentes de género femenino asignados a nacer. Y gracias por todo lo que están haciendo. ¡Que vivan las personas trans! Actualmente, la legislación costarricense no reconoce las identidades trans, aunque un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2018 reconoció el derecho de las personas trans a cambiar su nombre de acuerdo con su identidad de género autopercibida. Para las organizaciones involucradas en la marcha, esta medida no ha sido suficiente. Todas las personas merecen vivir una vida plena, digna y segura, y el Estado debe garantizar los derechos humanos y civiles de las personas trans en todos los ámbitos de la vida. Este fue un reportaje de Génesis R. Cruz desde Voces Nuestras en San José, Costa Rica. Los créditos de estos informes territoriales a través de las radios comunitarias y las redes campesinas de cada país. Mención para ALER, en este caso, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, y a través de este espacio, la red Voces Nuestras de Costa Rica, con el informe sobre la marcha de visibilidad trans. Antes, desde República Dominicana, la red UDECA, y este bloque de territorios lo habíamos iniciado desde Ecuador, a través de nuestros hermanos de radio IRFEYAL desde Quito. Ahora, último paso casi del programa, para esta emisión, a la Biblioteca Universal Latinoamericana. Las fiestas de San Juan eran las más conocidas por esta zona. 2 o 3 días antes del 24, los niños del pueblo se ponían a hacer los preparativos. Adornaban las casas y la iglesia con pencas de guano. Los mayores se preocupaban de los bailes en los casinos. Ya en ese entonces había sociedades de negros con cantina y salón para baile. Cobraban la entrada para los fondos de sociedad. Yo a veces llegaba a esos lugares, me quitaba el sombrero de guano y entraba. Pero me iba enseguida por el molote de gente. Los hombres de campo no se acostumbraban al baile tan ensayado. Además, las gallinas salían, y ahí era donde había que atraparlas. Cuando veía que una hembra salía, me le acercaba y le invitaba a beber o comer algo. Siempre había mesones para vender empanadas, longanizas, tamales, sidra y cerveza. A esos mesones le dicen ahora kioscos. La cerveza era de marca T, española. Costaba 25 centavos y era 10 veces más fuerte que la moderna. Al buen tomador le gustaba mucho, por lo amarga. Yo me tomaba unas cuantas y me sentía de lo más sabroso. La sidra también era muy buena y se consumía mucho, sobre todo en los bautizos. Dicen que la sidra es agua de oro, sagrada. El vino Rioja era muy popular. Yo lo conocí desde la esclavitud. Venía a valer 25 reales el garrafón, o sea, 2 pesos 50 centavos. La copa costaba 1,50 o 1 real, dependía del tamaño. Ese vino mareaba a cualquier mujer. Había que ver a una hembra de esas mareadas, jalando para el monte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Lectura de Mavi Sosa para otro pasaje, uno de los últimos que nos van llevando al final del libro. De Memorias de un cimarrón, del cubano Miguel Barnett, literatura latinoamericana presente en la agenda cultural de este ciclo,
Al Carajo 2023, temporada número 14, con esa lectura que siempre nos acompaña entre noticias, contactos y canciones. Vamos llegando ya al final de este episodio número 36, mes de noviembre del 2023. Tuvimos también la columna de historia de nuestro querido compañero Juan Francisco Martínez Pería, docente de la Universidad Nacional de las Madres de Plaza de Mayo. Tocamos periodísticamente Guatemala con la al fin decisión del Tribunal Supremo Electoral de reconocer el triunfo de Bernardo Arévalo más de 2 meses después del balotaje. Reseñamos la marcha de las Catrinas contra los feminicidios en México, la solidaridad del Movimiento Sin Tierra de Brasil, que a través del gobierno de Lula envió 2 toneladas de alimentos producidos por las familias campesinas en las tierras recuperadas del Brasil profundo para que le lleguen a las familias palestinas de Gaza bombardeadas por el ejército israelí en un gesto de solidaridad internacionalista. También actualizamos la situación en Panamá con el conflicto contra la concesión minera que hizo el gobierno de Laurentino Cortizo, que ahora quiere un plebiscito sobre el tema para desmovilizar al pueblo y sacarlo de las calles, lo cual parece no va a funcionar. Lo vamos a seguir en nuestras próximas emisiones. Mi nombre es Pablo Daniel Ovín, en la conducción y producción periodística de este espacio, y agradezco y menciono también, como siempre, a los compañeros y compañeras de las radios comunitarias, rurales, populares y las emisoras públicas y universitarias de Argentina, de Bolivia, de Chile y de Uruguay, que nos retransmiten en distintos días de la semana y del fin de semana, y también a los colegas de ALER, la Asociación Latinoamericana de Enseñanzas Radiofónicas, a través de los cuales ponemos en el aire también los reportes informativos directamente desde los territorios, desde cada uno de los países, desde las radios comunitarias, siempre con la voz popular. Terminamos acá esta vuelta, nos reencontramos en nuestro próximo capítulo para seguir recorriendo la patria grande, para seguir construyendo la agenda contrainformativa. Esto fue Al Carajo, gracias por la escucha, gracias por seguirnos, gracias por recomendarnos, gracias por participar de la manera que sea. Nos encontramos en nuestra próxima emisión. Nos buscan por YouTube y por las redes, mientras tanto. Será hasta pronto. Gloriosa y fuerte le conduce a nueva empresa, hasta siempre comandante. Che Guevara,
el carajo.